Seguimos en la redacción abierta. Nos visita esta noche Giovanna Carril, abogada penalista. Muy buenas noches, Giovanna. Buenas noches, Javier. Indignación en la izquierda. ¿Por qué motivo? Bueno, normalmente la izquierda está indignada por muchísimas razones, pero en el caso andaluz hay que atender a la campaña que ha difundido la Junta de Andalucía para concienciar sobre los malos tratos. No ha gustado nada los carteles que ha difundido el gobierno autonómico andaluz. La izquierda cree que se trata de una campaña ofensiva. ¿Por qué motivo? Ahora la veremos. Inmediatamente, pues porque han contratado para esta campaña publicitaria a modelos, no son mujeres maltratadas. Querían, desde algunos grupos progresistas o feministas, que las fotos, que los carteles apareciesen mujeres verdaderamente maltratadas. Vamos a ver imágenes de esa campaña lanzada por la Junta de Andalucía para denunciar, para prevenir el maltrato hacia las mujeres. Vamos a verlo. Ellas han sufrido malos tratos, pero la vida siempre es más fuerte. Con la implicación de todos y todas, la violencia de género tiene fin. Denuncia. Vive. Bueno, esto es lo que vulgarmente se denomina cogérsela con papel de fumar. Yo no sé qué puede encontrar uno ahí de ofensivo, de hiriente para una mujer. Claro que el tema del maltrato es un asunto muy serio, pero para muchísimas causas se han contratado a actrices, a modelos. Lo importante es denunciar, lo importante es el qué, ¿no? Y no el quién aparece en este tipo de campañas. Sospecho, Giovanna, que lo que hay de fondo es una manera de decir: vosotros, señores, tengan cuidado, los del gobierno andaluz, porque después de casi 40 años de hegemonía socialista de la izquierda en esta comunidad, la mía, la andaluza, este tipo de banderas solo podemos agitarlas nosotras. Son nuestros temas y vosotros no podéis denunciar la violencia contra la mujer. No sé cómo lo ve, Giovanna. Yo veo que una vez más hay determinados grupos políticos a los que las mujeres maltratadas o las personas maltratadas en general les importan bien poco. Lo que les importa es sacar rédito político. A ver, la crítica de este anuncio es una barbaridad. Lo critican por varios motivos. Uno, por utilizar modelos y no mujeres maltratadas. Esto es lo mismo que decir que para anunciar coches tiene que ser un piloto, para anunciar cremas tiene que ser una mujer de una determinada forma. Esto es absurdo. Luego criticaban también que las personas que salían ahí salían felices. A mí me llama muchísimo la atención. Yo recuerdo hace unos años que hubo un anuncio sobre las mujeres que habían padecido cáncer. Y es curioso, esas mujeres salían felices, porque de lo que se trataba es de decir que después del cáncer había una vida y que esa vida no tenía que ser precisamente de víctima. Pues es curioso, ¿a quién no les gusta que presenten a mujeres felices? Las mujeres, los hombres, los niños, todo el mundo que haya sufrido cualquier tipo de maltrato, pasada esa situación, tiene derecho a ser absolutamente feliz. Pero parece ser que en este país no se puede. ¿Qué quiere la izquierda? Revictimizar a las mujeres que han sufrido maltrato. ¿Por qué? Porque las mujeres revictimizadas son un doble rédito. Son rentabilizadas mientras sufren el maltrato y rentabilizadas después. Con lo cual, lo que les fastidia, por decirlo así, de una manera entendible, es que haya un partido político o 2 o 3 partidos políticos que digan a mujeres que han sufrido este tipo de situaciones que se puede salir. Que se puede salir y que después de esa situación pueden tener una vida completamente normal. El anuncio no dice nada más. O sea, estas son ganas de tocar las narices. Decía Giovanna que lo que puede haber, claro, de fondo es apropiarte de causas. En este caso, la de la mujer, los maltratos contra la mujer. Yo recuerdo el pasado mes de enero, Moreno Bonilla, que es el actual presidente de la Junta de Andalucía, cuando era investido presidente en el Parlamento andaluz, fuera, el día de la votación, fuera del Parlamento, en el barrio de la Macarena de Sevilla, había convocada una manifestación de estas, yo creo que antidemocráticas, de rodea el Parlamento, de grupos que habían estado viviendo al calor, al amparo de la rica subvención de la Junta de Andalucía, grupos feministas, grupos de mujeres, etcétera, etcétera, que creían que había llegado la extrema derecha y el fascismo, y bueno, el hecho de haber perdido las urnas, eso no lo habían digerido de una manera democrática, y ya desde el primer día, desde el primer momento, habían salido a la calle a decir
que era una agresión contra las mujeres, que el hecho de que Vox, que ni siquiera está dentro del gobierno andaluz, pero lógicamente están poniendo todo el foco a la formación de Santiago Abascal, estaban mirando a Vox más que al propio gobierno PP Ciudadanos, desde el primer día en pie de guerra, porque el hecho de constituirse ese gobierno iba a ser una agresión permanente contra la mujer. Y es curioso porque entienden que todas las mujeres, si lo que dicen es cierto, todas las mujeres votarían a opciones que ellos consideran bueno, pues homologables. Opciones de la izquierda, opciones progresistas, pero la mujer no es un cuerpo homogéneo. Quiero decir, habrá mujeres que sean de izquierda, las habrá de derechas, las habrán que han votado a Vox, otras a Podemos y otras al Partido Socialista, a Ciudadanos y al Partido Popular. Esto, que es una obviedad, pues parece que no, o no lo entienden o quieren dar lugar a la confusión. Mira, hay personas que entienden la acción de votar como el derecho del pueblo a decidir por quién debe ser gobernado. Solo que hay personas que entienden que el pueblo ha hablado solo cuando habla en su propio interés. Es decir, el pueblo vota correctamente cuando vota lo que ellos quieren. Si el pueblo no vota como ellos quieren, el pueblo no ha votado correctamente, entonces ese voto, esa libertad, no vale, no es válida. Evidentemente que las mujeres no somos un grupo homogéneo, claro, faltaría más. O sea, las mujeres somos personas, igual que los hombres. Y ni el grupo de hombres son homogéneos, ni el de las mujeres tampoco. Y es más, no solo es que haya mujeres que hayamos votado a un lado o al otro, hacia arriba o hacia abajo. Es que incluso dentro de las que votamos a los mismos partidos, somos diferentes y tenemos diferentes puntos de vista. Faltaría más. Lo que quiere esta parte de la sociedad, estos partidos políticos y las barrigas llenas de quien se nutren de estos partidos políticos, es pretender que todas las mujeres pensemos igual y que todas las mujeres estemos contra los hombres, que todas las mujeres nos sintamos víctimas y que todas las mujeres creamos que necesitamos cuotas para tener éxito profesional y personal. Pues hay otras mujeres que pensamos que no. Me gustaría que viésemos la reacción de las juventudes socialistas a través de las redes sociales, la reacción a esta campaña impulsada por la Junta de Andalucía. Han hecho un montaje, los señores de las juventudes socialistas, que dicen, han cogido el cartel original, ponen "ella ha sufrido malos tratos" y añaden "por parte del trifachito". Bueno, se están refiriendo a PP, Ciudadanos y Vox. Yo creo que esto es algo más que una broma, sin duda de mal gusto, y no sé de qué estaríamos hablando en otros grandes medios si este tipo de carteles manipulados, estos montajes, lo hiciesen partidos del otro espectro con un asunto, porque ellos luego dicen que es súper importante y súper serio, el de los malos tratos de la mujer. Me parece que esto es frivolizar un asunto tan grave. Es que a mí, para empezar, no es que me parezca una cosa seria los malos tratos a la mujer. A mí me parece una cosa seria los malos tratos de cualquiera hacia cualquiera. Eso para empezar. Pero para continuar, sí, parece ser que han convertido pues el hecho de que una parte de la población sea víctima de personas que son de otra parte de la población, o sea, que son de otro género, que sean hombres, pues digamos que en un pozo sin fondo de dinero, poder, votos. Nadie va a criticarte cuando hablas de violencia sobre la mujer. Sin embargo, aquí lo tenemos. Lo que hacen es querer, repito, revictimizar a las mujeres. No quieren una mujer feliz después de haber sufrido un maltrato. O una mujer que rehace su vida después de sufrir un maltrato. No genera dinero, se sale de las instituciones. Lo que genera dinero para determinados partidos políticos es que estas mujeres sigan institucionalizadas, porque se mueven expedientes y detrás de cada expediente hay dinero en subvenciones. Decía anteriormente que en enero enseñaron la patita, esas asociaciones que rodeaban el Parlamento andaluz para protestar, bueno, para protestar por la soberanía andaluza, por la decisión de los andaluces el día de las autonómicas, que votaron un cambio de gobierno. Desde el primer día protestaron contra ese cambio y digo que enseñaron la patita porque luego hemos visto lo que hay detrás de este terrible y monstruoso engranaje de la ideología de género. Una vez destapadas las alfombras, poco a poco se van destapando en Andalucía, algunos contemplamos con estupor cómo el 97% de todo el dinero que la Junta de Andalucía, de Susana Díaz, del Partido Socialista, destinaba a políticas de género o a favor de la mujer, iba, solamente el 97%, todo ese dinero iba a asociaciones
creadas al calor, bajo el paraguas del poder. Asociaciones feministas, asociaciones LGTB y solamente el 3% a mujeres maltratadas. Es decir, si ponemos en una balanza el dinero, diríamos que el anterior gobierno progresista no le estaba dando una importancia grande a la mujer maltratada, sino a las asociaciones creadas al calor de un drama como este. Le daban importancia al dinero que movían estas asociaciones. Mira, gran parte de estas asociaciones, cuando empezaron a auditarse, se descubrió que muchas de ellas, el 100% del dinero que recibían iba destinado a pagar los sueldos de los que formaban dicha asociación. Es decir, son asociaciones creadas para generar puestos de trabajo elegidos a dedo, con lo cual, puestos de trabajo agradecidos. Así se entiende, lógicamente, esa protesta ante el Parlamento andaluz el día que Moreno Bonilla iba a ser investido presidente. Giovanna Carril, abogada penalista, yo diría que es de las mayores expertas en España sobre ideología de género, sobre esa ley contra la violencia de género que la mayoría de los españoles desconocía hasta hace unos meses, porque era un asunto, como tantos otros, que estaba totalmente amortizado, aceptado por todos los partidos. Seguramente en Podemos y el PSOE con más entusiasmo, pero Ciudadanos y el PP, esta es mi opinión, no tiene por qué compartirla Giovanna Carril, pero había un consenso, desde Podemos hasta el PP, y a los hechos me remito, porque algunos aprobaban estas leyes y otros aceptaban a regañadientes, o me abstengo o voto a favor. Esta ley contra la violencia de género, lo importante, lo nuclear, es que rompía el principio de igualdad entre los hombres y las mujeres. Adiós a la presunción de inocencia del varón. Es decir, si una mujer llama a la comisaría y pone una denuncia, mi marido me ha maltratado, automáticamente es detenido. ¿Y cuántos casos de hombres se han dado que han pasado el fin de semana en los calabozos? Cualquier persona que esté a favor de la igualdad, pues, y que considera al hombre igual que a la mujer, pues no puede compartir que hay una ley que señale al varón como presunto culpable, no como presunto inocente. A ver, esta ley es como una especie de pulpo con muchos tentáculos. Para empezar, a mí me parece una aberración desde el punto de vista, desde el momento en el que se establece una asimetría penal. Desde el momento en el que a ti te condenan más o menos por el género que ostentas, eso ya es una aberración. Pero es que además, como tú bien dices, aunque no sea oficial, la presunción de inocencia está muerta. A ver, tenemos una ministra que dice que a las mujeres hay que creerlas sí o sí. La vicepresidenta del gobierno, Carmen Como Calvo. si solo los hombres tuvieseis la capacidad de inventar, de mentir. Es increíble. Lo que pasa es que a las mujeres ha de creérsenos sí o sí en ideología de género. En el resto, en estafas, en esto, pues ya nuestra palabra no vale tanto. Giovanna, recuerdo siempre el caso de un tuitero, no me acuerdo de su nombre, la verdad que si me acordase del nombre tampoco lo iba a decir, pero muy progre, quería ser más feminista que todas las feministas juntas, y él decía que bueno, estaba defendiendo esa ley contra la violencia de género y defendiendo las palabras de Carmen Calvo, nuestra flamante vicepresidenta del gobierno, como ha comentado Giovanna, que la justicia debe creer sí o sí la palabra de una mujer. Eso, más allá de ser la negación del Estado de Derecho, de la propia justicia, es un disparate tremendo, ¿no? Entonces, una mujer en Twitter respondía a este señor que defendía a Carmen Calvo, decía, le voy a denunciar a usted por violación, usted me ha violado. Y claro, este hombre decía, ¿pero qué dice usted? Que yo usted no la ha violado, no la conozco de absolutamente nada. Dice, no, estoy aplicando lo que usted está diciendo, que la justicia debe creer sí o sí a la mujer. Claro, el hombre se quedó con el paso cambiado, no supo cómo reaccionar, pero se dio cuenta rápidamente del disparate que estaba defendiendo. Es que es un disparate, además, que es que a mí me parece mentira que prospere en la España del siglo XXI. O sea, no solo es que haya muchos hombres que han pasado por el calabozo un fin de semana o una noche, es que de hecho hay hombres que han pasado meses e incluso años, hasta dos años y medio. Infancia libre, ¿verdad? Y en prisión por la denuncia de una mujer por abusos sexuales a sus hijos, como en el caso de Infancia Libre, por abusos sexuales hacia ella, por maltrato, por lo que sea, todo vale. Nos hemos convertido en una sociedad de que por mover la industria de género y que siga generando dinero, todo vale. Y nos dan igual los daños colaterales. Bueno, la Asociación Infancia Libre, estamos viendo imágenes de algunas de sus destacadas, iba a decir miembros, pero no, son miembros, no vamos a caer en el lenguaje inclusivo, la estupidez de género.
hombres que llevaban años sin ver a sus hijos y a sus hijas. Porque y muchos de ellas, ellos imputados por delitos, ¿eh? en esa separación o divorcio, habían denunciado al marido por incluso abusos, que yo creo que Sí. no se me ocurre un delito o una acusación peor para un padre que el de abusar de tu propio hijo. Me Pues parece fíjate que te digo terrible. una cosa. ¿Sí? Ese tipo de denuncias son más comunes de lo que la gente se cree. No solo suceden dentro del ámbito de infancia libre. O sea, esto porque estaban organizadas, es casi una organización criminal, como bien ha dicho la policía. Pero esto, en el día a día, sucede. Hay padres que pasan por calabozo y por prisión preventiva denunciados de haber abusado sexualmente de sus hijos y que luego incluso en el periodo de instrucción se demuestra que no, pero pasan por calabozo y pasan por prisión. Y a todo esto privados de ver a sus hijos y privados de tener la custodia compartida en un procedimiento después de divorcio que puede durar años. Sí, sí, esto está a la orden del día. Organización criminal, decía la policía, es que seguían unos patrones muy determinados. Es que se iba repitiendo la historia punto por punto. Sí. La abogada le recomendaba presenten una denuncia falsa contra su expareja, ya fuera malos tratos o ya fuera el abuso sexual a su propio hijo. En definitiva, estuvieron varios años sin saber nada de sus hijos, si habían muerto, si estaban en el extranjero. Los niños, además, las madres habían decidido quitarlos del colegio. Sí, No claro. estaban escolarizados. Además Sí. de eso, que habían huido y están viviendo en condiciones, bueno, Había unos no que no diría estaban- salvajes, pero casi. Había unos que no estaban escolarizados y otros que curiosamente sí estaban escolarizados y que solo se encontraron mágica y milagrosamente cuando esto salió a la luz. O sea, había niños que sus padres habían denunciado que no sabían dónde estaban, pero como todo esto se ralentiza cuando quien denuncia es un hombre, y los niños estaban escolarizados, estaban empadronados algunos de ellos, sin embargo, no aparecían. El mantra oficial es que solamente hay un 0,0001% de denuncias falsas. Giovanna, ¿tu experiencia qué te dice? Que es absolutamente falso. Lo digo siempre, las estadísticas, como todo, digamos que vierten los resultados según los datos que tú les proporciones. Hay muchísimos casos cada día donde incluso el hombre llega a demostrar su inocencia y Fiscalía no deduce testimonio contra la mujer salvo que el caso se haga público. Muchas veces estos hombres ni tienen recursos económicos, ni recursos emocionales, ni capacidad ya emocional para seguir con una contienda que puede durar años, y estas denuncias se quedan ahí, en el aire, no quedan contabilizadas, nadie las cuenta, y te puedo asegurar que son muchas, y ni de lejos el 0,0001. Es falso. Verdad, no sabemos exactamente cuántas denuncias falsas hay, es bastante complicado. Sabemos que solamente el 20% de las denuncias acaban en condena, pero sería igual de injusto decir que el 80% restante son denuncias falsas. Hay muchos matices y cada, Sí. bueno, cada denuncia y cada caso es un mundo. Eres abogada penalista y esto lo sabes mejor que nosotros, pero lo que tenemos claro es que no hay un 0,001%, como dicen las estadísticas oficiales. Del 80% de absoluciones, ese 80% no son mujeres que denuncian y que no consiguen acreditar, digamos que la culpabilidad del varón. Entre otras cosas porque la credibilidad del varón en cuanto entran por un juzgado de violencia de género se le da por supuesta. Son ellos los que cuando son absueltos es porque logran demostrar su inocencia, o por lo menos que la denuncia no tiene sentido o no tiene coherencia. Pero incluso en casos, yo lo cuento muchas veces porque es el caso muy significativo, el de un señor de Guadalajara que le denunciaron, había unas cámaras grabándole en un parking y ella no sabía que estaba en ese lugar. Cuando aparecimos en el juicio con las cámaras, la señora empezó a decir que se había equivocado de hora, que se había equivocado. Pedimos al fiscal que dedujera testimonio y no solo no dedujo testimonio, sino que terminamos el juicio porque el fiscal siguió acusando. Evidentemente, ante la evidencia de las cámaras de seguridad, de las grabaciones, a mi cliente le absolvieron, pero la sentencia es como para verla. La jueza absuelve a mi cliente casi pidiendo perdón a la denunciante. Cuando había unas cámaras de seguridad que demostraban 100% que este señor no estaba allí. Enésimo ejemplo de que la realidad va por un lado y la ideología va por otro. Sí, absolutamente. Siempre recuerdo lo que me dijo un profesor de historia, a mí, a toda la clase: cuando tengáis dudas entre ideología y realidad, quedaos siempre con la realidad. Siempre. Lo que pasa es que en este caso, quedarse con la realidad
es cuestionarse casi un paradigma que es el que marca ahora mismo nuestro Estado. Cuestionarse la realidad en ideología de género sería cuestionar que estamos viviendo en un Estado de Derecho o que no lo estamos haciendo. Y eso es muy difícil y muy duro de afrontar para un país. Se puede entender el feminismo en sociedades en las que las mujeres sufren una discriminación evidente. Yo creo que en España no es así. En España hay igualdad entre el hombre y la mujer. No me creo lo de la brecha salarial. Está demostrado por muchos economistas que esto es mentira porque intervienen otro tipo de factores, como el de las bajas por maternidad, el de la jornada reducida, en fin, muchísimos factores. A lo que voy de fondo, el feminismo hoy, este movimiento que parece en auge en los últimos años, hemos visto las huelgas feministas, Día Internacional de la Mujer, que es el 8M, que es una reivindicación ya totalmente secuestrada, un día secuestrado por el feminismo institucional. Mi pregunta es, Giovanna, en un país en el que hay igualdad jurídica, que el juez no te mira si eres hombre o mujer, a pesar de tener excepciones tan lamentables como esta ley contra la violencia de género, ¿cuál es el sentido del feminismo en la España del año 2019? Ninguno. El feminismo a España llega tarde, mal y cuando ya no se le necesitaba. De hecho, no estaba o estuvo de forma muy escasa cuando sí se le necesitaba. El feminismo en el siglo XXI, en el 2019, debe estar en países como China, como Irán, como Irak, como Marruecos, como Etiopía. En esos países sí necesitan una dosis. Es curioso porque ese tipo de culturas en las que la mujer, una adúltera en Irán es lapidada públicamente. Es una cosa infame, ¿no? Que esto suceda todavía en esos países, pero los movimientos progresistas que se dicen abiertos al multiculturalismo, que son muy feministas, que son los más tolerantes, en cambio con esas culturas que son abiertamente hostiles hacia la mujer, luego cuando llegan aquí lo que piden es tolerancia hacia ellos. Ellos que no toleran a la mujer, que a nuestros ojos nos resulta una barbaridad las prácticas que realizan, yo no sé muy bien cómo encajan esas piezas. Bueno, sencillamente sé que no encajan porque ya lo hemos visto en otros países europeos como Suecia, como Francia, como Reino Unido. A ellos se le crea un paradigma, claro, es una confrontación de derechos, según ellos, claro. Cuando choca el derecho feminista y el derecho de los inmigrantes, la mayor parte de ellos cortocircuitan. ¿Por qué? Porque ahí no saben por dónde tirar. Pero de hecho Europa está en algunos casos perdiendo la razón. Hay un país nórdico, no recuerdo ahora cuál es, que está pensando en autorizar o despenalizar los matrimonios con niñas menores de 16 años, incluso de 14 años, por razones culturales. Y yo digo, vamos a ver, entonces por razones culturales yo dentro de 10 años en mi país me van a obligar a ponerme un burka, o por razones culturales de otros países y por no criticarles yo tendré que pedir permiso a mi marido para ir a una cafetería o para ponerme en bikini en una piscina. ¿Cómo va esto? A mí me gustaría poder entenderlo. Me gustaría saber cuál es el futuro que me espera dentro de 15 años. En esa encrucijada entre feminismo e inmigración, en este caso islámica, creo que la balanza se está decantando por la inmigración islámica. También lo vimos en Colonia en el fin de año 2015, la Nochevieja del año 2015, después de ese Welcome Refugees de Angela Merkel, 1 millón de sirios llegan a Alemania. ¿Y qué sucede aquel 31 de diciembre de 2015? Pues que muchas mujeres alemanas, como pasa en todo Occidente, salen a festejar la Nochevieja y 6-7 días después, porque los primeros días los medios de comunicación, el poder político y la policía taparon el escándalo, hubo más de 1000 denuncias en la ciudad alemana de Colonia por agresiones sexuales. Esas mujeres que por la calle, en el metro, habían sido rodeadas por muchos ciudadanos sirios, esos inmigrantes, que las habían abordado porque bajo su paradigma cultural iban inapropiadamente vestidas, con minifaldas, demasiado elegantes. Y eso fue silenciado para no señalar a los inmigrantes ilegales, o los inmigrantes, mejor dicho, de religión musulmana. Es decir, que entre la bandera feminista de la mujer y la islámica, pues predominó la islámica.
Es muy curioso, porque mira, España en el 2004 precisamente creó la Ley Integral de Violencia de Género, basada en esas premisas que tú me dices, o sea, en una supuesta predominancia del hombre sobre la mujer, abuso de poder, desprecio, algo que los españoles en 2004 desde luego no sufrían ni sentían. Y en cambio ahora estas personas que vienen con estas premisas, con este modus vivendi, y lo único que se le ocurre a Europa es callarlo, porque no se les puede criticar. Y digo, ¿por qué? O sea, que tú no puedas criticar a alguien, resulta que lo está convirtiendo es en alguien diferente, distinto, que es supuestamente lo que tú quieres evitar. Quieres evitar que las mujeres sean distintas, que en España lo son, ya lo son. Quieres evitar pues que los inmigrantes que vienen y tienen una cultura diferente se integren, pero en cambio lo que haces es no permitir criticarles, o sea, hiperprotegerles, con lo cual eres tú quien está diciendo que son distintos. Desde el momento en el que a ti se te puede criticar y a mí no, nos están diciendo que son distintos, que somos distintos. Sin duda que hay muchas incoherencias en este movimiento feminista, que un hombre, por ejemplo, cede el paso, la entrada de un autobús a una mujer, eso es un micromachismo. Antes de que Giovanna Carril responda que es un micromachismo, me gustaría que viésemos el siguiente vídeo. Madre mía, con esta curva que tiene esta carretera yo no sé por qué ha venido tan rápido que estoy muy mareado. Qué exagerada eres, macho. Es muy exagerado. ¡Yo, maricón el último! ¡Maricón el último! ¡Qué hambre! Es que me ha llegado tarde, ¿eh? Tarde y que están llegando hasta meter la piscina porque es que hace mucha calor hoy, ¿eh? Lo rápido que se han quitado la camiseta y se han tirado con el trabajito, que a mí me cuesta quedarme en bikini, ¿eh? Niña, ¿una cerveza? ¡Oh, qué bueno! ¡Ay, está! ¡Vamos ahí, cerveza! Oye, ¿queréis que comamos ya? ¿Habéis visto cómo es mejor estar aquí dentro que ahí fuera con el solano? Venga, ¿qué hay aquí de comer? ¿Qué habéis traído? Porque yo me he hecho una tortilla esta mañana. Pues yo he hecho salmorejo. Uf, qué combinación de cositas, salmorejo, tortilla, bueno, vamos a poner, madre mía. ¡Empanada! Yo la cervecita, que no falte. Nena, ¿qué hemos traído? ¿Qué vamos a traer? La calabaza en salsa que está haciendo toda la mañana. Voy a dar una paliza. Tocando el momento ya, hombre. Ya lanzamos otra cervecita. Es lo que toca, ¿no? Es lo que toca. Porque te quita ahí. Oye, ¿has llamado a tu madre para ver cómo está el niño o tengo que volver a llamar yo? Ahora le llamo luego, ¿eh? Ya le llamo luego, tranquila. Bueno, ¿qué? ¿Vamos o no? Quillo, ¿sabéis quién se ha echado novia? ¿Quién? El Manolico. ¿Está buena? ¿Está buena? Está buena, dice. ¿No lo has visto, no? Venga ya. Manolo. No, Manolo, no. Ha caído un mito. ¿Con quién me voy a ir yo de marcha ahora, tío? Y yo, pues, ¿en qué se parece una mujer a un globo? Ya estamos. Ya estamos, ¿qué? Igual, Miki, ¿cómo te pones? ¿No? Que es un chiste que tampoco... Cuéntalo. Bueno, este vídeo lo ha realizado la asociación Paz con Dignidad. Giovanna, ¿cuántos micromachismos has apreciado en este vídeo? Pues por lo menos 10 o 11. Porque de todo lo que han puesto ahí, aparte de que evidentemente es un vídeo que es una caricatura de una sociedad que ya no responde a la España actual, a ver, es que ahora ya todo es un micromachismo. Si yo te digo a ti, ¿qué guapo estás, Javier? Es Yo un no me comentario ofendo, elegante. Yo no me ofendo. Pero si me lo dices tú a mí, es un micromachismo. Es un micromachismo. Sí, el micromachismo es O sea, aquellos comportamientos en el fondo es decir que no somos iguales.
Efectivamente, un micromachismo es supuestamente aquellos comportamientos machistas donde hay diferentes posiciones y roles entre hombres y mujeres y que se dan en el día a día y que supuestamente pasan desapercibidos. A ver, yo a las personas que hicieron este vídeo, yo no sé cómo pasan ellos los fines de semana. Yo te puedo garantizar que mi marido y yo, cuando nos reunimos con nuestros amigos, las reuniones no son así. Todos cocinamos, todos recogemos la mesa, todos ponemos la mesa. Ya lo creo. No sé. Y más en mi generación, ¿eh? Y en la mía. Y es que en la mía también, y te paso unos cuantos años. Vamos a ver. Lo que no dicen ahí es que estos señores que salen en este vídeo dan por supuesta una situación. Pero es que estas señoras también la dan. No he visto a ninguna de estas señoras tirarse a la piscina y decir, pues cuando salgamos todos comemos salmorejo, que es lo que hubiera hecho yo. Me voy a la piscina, me tiro a la tumbona y cuando todos comamos y todos sacamos esto. Con lo cual, si ellos se comportan de manera machista, ellas también al aceptar esta situación. Pero, repito, esto es algo residual y es algo que se vivió en la época de mi abuela, de mi madre cuando era joven y por los pelos, pero no ni en la tuya ni en la mía. Ese no es un fin de semana de la gente de 20, 30, 40, 45 años, donde hombres y mujeres trabajamos. Más allá de la caricatura de este vídeo, lógicamente, pues está hecho con esa intención, sí, ¿no? Yo me refería a que muchas veces, para el feminismo, el micromachismo, lo que decía yo anteriormente, el ceder el paso a una mujer en una puerta, abrirle la puerta, el decirle qué elegante estás, cualquier cosa que en otra época sería considerado un acto de buena educación, se indignan más por esas tonterías. No, Javier, sigue siendo considerado un acto de buena educación. Para mí sí, pero desgraciadamente no para todos. Sí. Y lo que siempre ha sido considerado un gesto de buena educación, ponen el énfasis en que si un hombre me ha mirado la minifalda, pero luego hemos visto cuando se han producido casos verdaderamente duros, estas agresiones a mujeres, si las cometen determinados hombres que se salen del parámetro, ya hemos dicho antes, si son inmigrantes y proceden de países de una religión mayoritariamente musulmana, entonces todo eso se aparca, porque lo de Colonia, lo de Alemania fue sepultado y silenciado para que no generase un escándalo entre la opinión pública alemana. Entonces, el micromachismo, que es una verdadera tontería, lo ponen como si fuera una agresión a la mujer, y luego casos que son importantes, como esas agresiones sexuales masivas, más de 1000 denuncias, como digo, en la Nochevieja del año 2015 en Colonia, esas cosas pasan desapercibidas o quieren sepultarlas porque no corresponden a esos postulados ideológicos, se salen de esos parámetros y por lo tanto siempre será más machista Donald Trump por algún comentario grosero que este tipo de agresiones. Como yo soy además de abogada penalista, abogada de familia solo en casos donde hay violencia de género, o donde hay denuncias, sea dentro de este momento del divorcio, voy a decirte una cosa que me llama poderosamente la atención. Como tú bien dices, de estos micromachismos, de hombres que pueden hacer o no hacer determinadas cuestiones, y mujeres que teóricamente solicitan ser tratadas como hombres, ¿ya? O sea, que no me abras la puerta porque yo puedo abrirla, sin considerar que eso es un gesto, simplemente de buena educación, porque yo a veces he abierto la puerta a mi marido y no ha pasado nada, o que me digas guapa, y a veces digo, si lo que queremos es invertir los roles, ¿por qué no se hace con las custodias? No hay nada más matriarcal, más rancio, más de toda la vida, más de nuestras abuelas, que seamos las mujeres las que parece que hemos nacido predestinadas y creadas para ser madres el 100% del tiempo. ¿Por qué no nos deshacemos de esta imagen? ¿Por qué no somos nosotras las que promovemos la custodia compartida, incluso la custodia para los padres, si tienen unos horarios mejor que los nuestros? ¿Por qué ahí no nos queremos deshacer de nuestro rol de mujer? Es una evidente contradicción, porque si realmente creyesen en esa igualdad, pues tendrían que proponer el 50% del tiempo de esos niños, en caso de divorcio, con el padre y el otro 50% con la madre. Pero... Sí, hoy mismo una señora me ha enviado un mensaje en mi canal de YouTube y me decía... estoy pasando las vacaciones con mis hijos
el padre tiene la custodia porque tiene un horario mejor que el mío y estoy muy orgullosa de haberle dado a él la custodia porque los puede cuidar mejor, pero durante un año he sido criticada y vapuleada. Tremendo, imagínate. ¿Por qué? Porque no cumplía el rol tradicional de mujer. Pero curiosamente, la custodia compartida la critican las feministas radicales. Giovanna Carril, abogada penalista, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un verdadero placer y espero que esto no lo interpretes como un micromachismo. Voy a pensármelo. Nos marchamos a la publicidad. Salvador Burguet, analista de inteligencia. Vamos a analizar con él, nunca mejor dicho, ese debate que se ha vuelto a abrir en Estados Unidos a propósito de la tenencia de armas. También la tensión creciente entre Irán y los Estados Unidos de América. A la vuelta, no se vayan. Seguimos en la redacción abierta. Salvador Burguet, analista de inteligencia. Muy buenas noches. Buenas noches. Nos vamos hasta Estados Unidos. Ayer ya informábamos acerca de ese doble atentado, ataque masivo con armas, 29 muertos en el estado de Texas y también en el de Ohio. Se vuelve a reabrir el debate acerca del uso de las armas. No en todos los estados de Estados Unidos es legal portar armas, el derecho a portar armas. Vamos a recordar en este vídeo ambos atentados. Fin de semana trágico en los Estados Unidos. En total han muerto 29 personas y otras 51 han resultado heridas. Sábado 3 de agosto, tiroteo masivo en un centro comercial en El Paso, Texas. 20 muertos y 26 heridos. El sospechoso, un hombre de 21 años, Patrick Crusius, que fue detenido, no opuso resistencia. Las investigaciones aseguran que se trata de un delito de odio sin que se hayan ofrecido más detalles. El presidente estadounidense Donald Trump calificó de acto de cobardía el tiroteo, ya que dice no hay razones o excusas que justifiquen matar a personas inocentes. La matanza se produjo al sur del Paso, frontera con México, en unos grandes almacenes, donde en esos momentos había gran afluencia, pues se prepara el nuevo curso escolar previsto para mediados de agosto. Domingo 4, horas más tarde, Connor Betts, de 24 años, provocaba otra matanza. Entre las víctimas, su propia hermana y su pareja. El lugar, una zona de ocio popular en Dayton, Ohio. En 30 segundos mató a 9 personas. La rápida intervención de los agentes evitó una masacre mayor. Las autoridades califican estos actos como terrorismo doméstico. Hoy Trump se ha pronunciado. Nuestra nación tiene que condenar al unísono el racismo, la intolerancia y la supremacía blanca. Estas ideologías siniestras tienen que ser derrotadas. No hay sitio para el odio en Estados Unidos. El odio destroza la mente, devasta el corazón y devora el alma. Ataques de odio mezclado con alguna que otra ley algo permisiva con las armas, una combinación poco peligrosa. Una vez más se habla del uso de las armas. Salvador, analista de inteligencia. En los países donde está permitido el uso de las armas, los que están a favor, por cierto, siempre menciono el caso de Suiza, que tiene un índice de criminalidad muy bajo y donde este tipo de casos no son nada frecuentes. En Estados Unidos la película cambia. Entonces, ¿qué hay que analizar aquí? ¿El problema es que esté legalizado el uso de armas o hay otra serie de connotaciones de tipo cultural? Es decir, que Estados Unidos y Suiza pues son dos países que no tienen nada que ver. ¿Qué es lo que predomina aquí? No, no tiene nada que ver. Cualquier cosa que no tiene control siempre produce problemas, ¿no? Y el uso de las armas, en este caso mayor aún en Estados Unidos, puede comprarse cualquiera un arma presentando su documentación, ¿no? Entonces, lógicamente, eso implica descontrol y implica que cualquiera tenga acceso a un arma de fuego. Si lo comparamos con Suiza, el caso es totalmente al contrario. En Suiza, por ejemplo, la gente que está en el periodo de servicio militar tiene su fusil de asalto en su casa. Entonces, pero bueno, es por otros motivos y la mentalidad es diferente. ¿Qué ocurre en Estados Unidos? Pues primero ocurre que, sin entrar en aspectos políticos, pero viéndolo objetivamente, desde que Donald Trump está en el poder, pues bueno, ha llevado a cabo unas políticas domésticas en las cuales ha intentado ensalzar, quizá de manera artificial o quizá de manera exagerada, el sentimiento nacionalista norteamericano, lo cual, pues bueno, es muy loable y él sabrá lo que hace. Pero digamos que yo creo que no se ha tenido en cuenta que esto alentaba precisamente que esos grupos ultranacionalistas radicales, los supremacistas blancos, y los que están en contra de la inmigración ilegal y
en cierto modo los racistas, por decirlo de alguna manera, llegando al extremo, pues entienden las cosas a su manera. También es cierto, puede parecer paradójico, pero Donald Trump tuvo muchísimos votos de la comunidad hispana, de los inmigrantes, muchos inmigrantes que son legales, que tienen sus trabajos, ven amenazada la llegada de inmigrantes ilegales, en tanto que pueden peligrar sus trabajos. Y Trump, según una reciente encuesta, tiene una grandísima acogida entre la comunidad hispana. Efectivamente, tiene una grandísima acogida entre la comunidad hispana, pero hay que diferenciar entre qué comunidad hispana. Por ejemplo, Donald Trump tiene mucha acogida entre la comunidad cubana de Miami. Florida, sí. ¿Por qué? Porque Donald Trump está en contra de, digamos, hacer una política aperturista hacia Cuba, como hizo Barack Obama cuando fue y reabrió la embajada, y después Raúl Castro viajó a Washington DC y abrió también su embajada, ¿no? Entonces, esa gente que está a favor de las políticas duras, en este caso contra Cuba, pues lógicamente van a apoyar a Donald Trump. Donald Trump tiene mucho apoyo de la comunidad latina venezolana, porque la oposición, el núcleo duro de la oposición venezolana vive en Estados Unidos, vive en Miami. Y entonces, mientras él mantenga una política bastante cosmética, pero bueno, mientras él mantenga una política en contra del régimen de Maduro, que no debería de existir, pero desgraciadamente existe, pues tendrá el apoyo de esa parte latina, ¿no? Entonces, sí, es cierto que tiene ese apoyo, pero hay que ver también por qué lo tiene. O sea, no lo tiene porque ellos realmente estén convencidos de que las políticas de Donald Trump sean las mejores, sino porque les interesa en ese momento. Hay otros intereses detrás que esa comunidad tiene y que no quieren perder, sobre todo intereses económicos. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No es decir, tiene el apoyo de los latinos, pero hay que ver por qué tiene el apoyo de los latinos. A propósito de estas matanzas, no es la primera vez que se producen estos casos en este país norteamericano, en Estados Unidos. Yo recuerdo ya en los años 90, el típico chiflado que entraba en un colegio, mataba al profesor, a sus compañeros. Lo hemos visto también antes de que Trump llegase a la Casa Blanca en una discoteca de ámbito LGTB, homosexual. Se trataba de un inmigrante de origen árabe. Sí, en ese caso fue un poco distinto. ¿Sí? Fue un poco distinto. Aunque son casos que entre sí hay aristas, hay, en fin, sí, semejanzas y muchas... Hay semejanzas en tanto en cuanto que es muy fácil acceder a un arma. Claro, a eso iba. Esa es la clave del problema. Esa es la clave. Claro. Más que la propia motivación de ideas, bueno, que uno odie a los inmigrantes o que odie a los homosexuales. La motivación, pues cada persona es un mundo, ¿no? Y puede tener sus propias motivaciones. El caso es del club gay que fue atacado, era un islamista, era un fanático simpatizante del Estado Islámico. Pero ¿cuál es la clave? La clave es que es muy fácil acceder a un arma en Estados Unidos. ¿Habría que regularlo? Pues desde mi punto de vista, sí, habría que regularlo. Salvador, aquí quienes apoyan, yo la verdad que es un debate en el que no tengo una posición clara ni definida, pero quienes apoyan las armas dicen, bueno, ¿y qué pasa en Francia, en París? Cuando la sala Bataclan, en el año 2015, en noviembre, mueren 100 y pico de parisinos. En Francia el acceso a las armas no es fácil, ni mucho menos, como sucede en Estados Unidos. Aquí el que defiende las armas dice, bueno, es que si en Francia hubiese sido legal el usar armas, seguramente en lugar de matar a 100 y pico hubiera matado a 5, porque el resto de los chavales que estaban en esa discoteca siguiendo ese concierto, alguno de ellos, si hubiera portado un arma, podría haber reaccionado y podría haber matado o al menos haber hecho frente a los asesinos. Hombre, yo en principio coincido contigo, tampoco tengo una posición clara de si es bueno o es malo, porque habría que ver caso a caso y en términos generales no me sé definir. Pero respondiendo a ese razonamiento, entonces yo me pregunto cómo pudo matar a 20 personas en Ohio. Porque en un centro comercial, ¿qué pasa? ¿Nadie llevaba armas? Y era una persona solo. Sí, no fue abatido. Después, el caso de París, estamos hablando de un atentado terrorista, de una organización terrorista, de gente preparada para el combate. Con armas de largo alcance, además. Con armas de largo alcance y que entran en una sala, la sala Bataclan, la cual, para pasar dentro de la sala, había que pasar un filtro de seguridad. Con lo cual no es la misma situación, ¿no? Aquí o cualquier discoteca que vayas a entrar, te cachean o te controlan precisamente para que no entres armas. Entonces estamos en el mismo caso, ¿no? ¿Le puede hacer daño a Donald Trump estos dos atentados? ¿Pueden dificultar su reelección? Algunas encuestas, algunos analistas norteamericanos están prácticamente asegurando que en el año 2020, apenas un año, en noviembre del año que viene, 2020,
Donald Trump seguirá en la Casa Blanca. También es verdad que es una tradición prácticamente. Han sido muy pocos los presidentes que solamente han agotado una legislatura. Sí. Obama hizo 2, George Bush también hizo 2, el propio Bill Clinton. No. ¿Esto le puede afectar a su carrera? Sinceramente yo creo que no. ¿A ser reelegido? No. Pero no, tanto porque... cuanto se dice, bueno, tuvo un discurso duro contra la inmigración ilegal, y en este caso las 2 matanzas de Ohio y de Texas las han sufrido inmigrantes. Yo creo que no, creo que no, y te explicaré por qué. Porque la maquinaria de propaganda que gira alrededor del presidente de Donald Trump es muy grande. Entonces, este tipo de acciones son puntuales, tienen su valor informativo y llama mucho la atención, pero la semana que viene esto se ha olvidado, desgraciadamente, y él va a seguir. Y tiene demasiados frentes abiertos, algunos frentes muy, vamos a llamarles populistas. Por ejemplo, hoy mismo ha aprobado iniciar un bloqueo a Venezuela. Sí, lo analizaremos más tarde. Y entonces, ¿qué ocurre? Que eso lo puede alargar mucho más en el tiempo. Entonces se puede ir demostrando y cuando quiera se puede sacar del cajón el tema, por ejemplo, del bloqueo a Venezuela o del caso de Irán, de la crisis con Irán, de lo malo que son los iraníes, que realmente lo son, o del problema de los rusos que están interviniendo en Siria, o de los yemeníes que están bombardeando Arabia Saudí. Tiene tantos frentes abiertos que esto desgraciadamente, es puntual. Salvador, pero te lo preguntaba porque recordemos, en la pasada carrera hacia la Casa Blanca, Hillary Clinton, Partido Demócrata, Donald Trump, Partido Republicano. Dentro del Partido Republicano, el establishment, los republicanos pata negra no querían a Trump. Esto hay que decirlo, se impuso a su propio partido y luego ya cuando fue el candidato del Partido Republicano, más del 90% de los medios de comunicación de Estados Unidos pidieron el voto para Hillary Clinton. Es decir, mi pregunta iba enfocada precisamente a que no goza de las simpatías de la mayoría de los medios de comunicación de Estados Unidos. Creo que la excepción puede ser, por ejemplo, el canal de Fox. Sí. Pero CNN bueno, no quiero decir ya los periódicos como el New York Times o en Washington, prácticamente el 100% de esas cabeceras son demócratas y sí, cuando son republicanos, desde luego que no lo van a ser con un presidente como Donald Trump. Por eso digo que estos dos casos no le van a mermar su imagen. Yo, sinceramente... Con toda esa fuerza de artillería que tiene en contra. Vamos a ver, cuando Donald Trump se presenta a las elecciones, él no se presenta como candidato oficial del Partido Republicano, él se presenta como independiente simpatizante del Partido Republicano, y al final las encuestas, cuando dan que él es el mejor candidato dentro del bloque republicano, por decirlo de alguna manera, para presentarse, lógicamente el Partido Republicano lo toma como suyo y lo apoya, se presenta y gana las elecciones. Pero Donald Trump, hasta donde yo sé, sigue sin estar afiliado al Partido Republicano. Eso es. Lo que pasa es que es el representante de ese bloque republicano y a los republicanos les va bien, con tal de que no sean los demócratas, lo que sea, ¿no? Es como aquí, PSOE, PP. Con tal de que no esté el uno, pues el otro hace lo que sea. ¿Tiene a la prensa en contra? Es que se la ha ganado a pulso. Pero antes de ser presidente ya... No, antes de ser presidente también, es que se la había ganado a pulso. Y después, hay que tener en cuenta una cosa, después de todas las animaladas, por decirlo de alguna manera, si se me permite la expresión, que dijo durante la campaña electoral, después de todas las salidas de tono que tuvo, comentarios despectivos hacia las mujeres, comentarios machistas, a pesar de todo eso, Donald Trump ganó. Entonces, eso quiere decir algo. Él se ha dado cuenta de que al norteamericano lo que hay es de vez en cuando darle algo, por lo cual el norteamericano se sienta más norteamericano aún, y mientras tanto puede ir haciendo lo que quiera, y es lo que está haciendo. De vez en cuando le da un poco de combustible, el norteamericano se infla de nacionalismo y tira para adelante. Y así ha hecho, porque a lo largo está a punto de acabar la legislatura, como has dicho tú, el año que viene son las elecciones. ¿Y qué ha hecho? ¿Ha hecho algo importante Donald Trump? Que yo sepa, no. Más bien ha deshecho. El fenómeno Trump, ¿qué es lo que explica? Porque ganar hoy en día en las sociedades dominadas por los medios de comunicación, ganar contra la opinión mayoritaria de esos medios, que además dibujaron una caricatura de él bastante tosca. Es cierto que él que tiene declaraciones que son totalmente inapropiadas o declaraciones que no lo encuentras en otro candidato a un país, se supone que civilizado y avanzado como Estados Unidos, la primera potencia mundial. El fenómeno Trump, ¿qué es lo que explica? Porque la clase trabajadora, el norteamericano medio, fue totalmente engatusado por este discurso.
apoyó a este presidente y lo sigue apoyando, por eso dicen los expertos que va a ser reelegido el próximo año. Hubo una especie de rebelión contra las élites de Washington, contra los grandes medios de comunicación, contra esos medios y contra esos políticos que le decían a la gente todo el rato qué es lo que tienen que pensar. Trump, que es un multimillonario y que es uno más en todo ese establishment, pero sin embargo logró suscitar el entusiasmo del americano, yo no me atrevería a denominarlo paleto, pero en fin, el trabajador que está ahí en el medio oeste, que los grandes medios se olvidan de él porque siempre proyecta la imagen del neoyorquino exitoso, de las grandes ciudades, pero el que está en el campo, ese norteamericano votó a Trump. ¿Cómo es posible que Trump haya suscitado ese apoyo? ¿Cómo explicas el fenómeno Trump? El fenómeno Trump, yo creo que el fenómeno Trump se puede explicar desde el punto de vista del cambio general que tiene la política, pero a nivel global, ¿no? Es decir, estamos viendo que ya puede ser un país grande o un país pequeño, el populismo, las medidas, los discursos populistas, los discursos que animan a la población, que excitan a la población, el lanzar mensajes que la población quiere oír, aunque sean radicales o extremistas, es lo que se está llevando ahora. Donald Trump aprovechó eso. Y entonces Donald Trump lo que hizo fue un mensaje populista y es lo que le valió para ser presidente y lo que sigue haciendo, pero no solo en Estados Unidos. Ese fin de semana en Moscú hubo cerca de 1000 detenidos por una manifestación en contra del presidente Vladimir Putin porque quieren elecciones democráticas. ¿Qué está haciendo Vladimir Putin? Salvando las distancias, la misma política. La política de los rusos somos los mejores, estás conmigo o estás contra mí. Los medios de comunicación me dan igual y si tú eres periodista y me criticas, encima tendrás un accidente que más de uno desgraciadamente ha habido. Pero es curioso, luego salen encuestas, no sé la fiabilidad 100%, pero por la gente que ha viajado a Moscú me han dicho que goza de una popularidad increíble. Claro. Putin, del 80%. Sí, por eso, porque él lo que hace es que pone por delante de todo el ser ruso, el sentimiento de nación, que es exactamente lo mismo que hace Donald Trump. Cuando empezó el American First, que era su lema de campaña, eso es nacionalismo puro, populismo puro. Primero nosotros, ¿no? Nosotros somos los primeros, somos los más grandes, los más listos, los que más sabemos. Y después ya vendrán los demás. Y encima voy a construir un muro y no voy a dejar pasar a los mexicanos. Pero ese discurso, Salvador, fue construido, no creo que de arriba abajo, sino de abajo arriba. Es decir, que él lanza ese mensaje en un momento en el que muchos norteamericanos, hablamos del paleto, del trabajador, de la clase obrera, se sentía desprotegido y abandonado por la clase política en general, también por los propios republicanos. Pero como Trump venía de fuera, era un independiente y también se pudo imponer al aparato del Partido Republicano, pues salió allí como uno de ellos, cuando no es uno de ellos. Bueno, es un multimillonario, pero que su mensaje supo conectar muy bien con el norteamericano medio, que culpaba a las élites del aumento del paro, de que la mano de obra barata de la inmigración ilegal haya suprimido o haya devaluado los salarios de los nacionales, todo este tipo de cuestiones que, sin embargo, él lo supo ver mejor que nadie. Claro, es que además hay que pensar que la población norteamericana había atravesado, o estaba finalizando un periodo de 8 años que había gobernado Barack Obama, demócrata, con unas políticas que parecían muy sociales, pero que después no lo fueron tanto, que era una persona que vendía mucha imagen, pero luego a la hora de la verdad, pues lo que eran las políticas aplicadas al pueblo no se hacían sentir porque realmente tampoco existían, que en política exterior era flojo, a mucha gente estadounidense, por ejemplo, lo que ocurrió con Cuba no le gustó, con Venezuela no tomó ninguna medida cuando la debía de haber tomado, aun viviendo a principios de estar Maduro en el poder. Entonces, todas esas políticas que el americano está acostumbrado, o sea, el americano él ama su país, no como aquí, el americano oye el himno nacional o ve la bandera y se pone la mano en el pecho porque lo siente de verdad. Aquí no, aquí la mitad de españoles se dan la vuelta. Entonces, eso no se puede traicionar, por decirlo de alguna manera, y eso hay que tomarlo en serio. En política internacional, muchos analistas decían que cuando Trump fuese a comenzar a tejer sus alianzas internacionales, que habría un acercamiento a Rusia. Si lo ha habido, ha sido muy tímido y no el esperado.
que iba a ser muy amigo de Putin, que la situación en Siria iba a cambiar. Irán y Siria son aliados de Rusia. Sin embargo, estamos viendo que en los últimos tiempos la tensión entre Estados Unidos e Irán va en aumento. Y es curioso porque el tratado que había firmado Obama, Trump le está dando absoluta continuidad. Por lo que la pregunta que le formulo, Salvador, es si en relaciones internacionales, en la política internacional, el presidente norteamericano en realidad tiene un margen muy estrecho. Más allá de lo que cada político diga en campaña electoral, lógicamente, bueno, yo diría que todos los políticos del mundo venden un poco la moto durante la campaña. Esto es lógico y no vamos a descubrir ahora la pólvora. Pero cuando uno llega ya a la Casa Blanca y tiene a esos lobbies de poder, el armamentístico y todas esas industrias que también operan por encima del propio poder político en Estados Unidos, ¿cuál es el margen verdadero que tiene un presidente? El margen verdadero que tiene un presidente realmente no es muy ancho, precisamente por eso, porque hay muchos lobbies de poder que están presionando, ¿no? El lobby de la industria del armamento en Estados Unidos es muy importante y es muy decisivo para la economía norteamericana. Después también tenemos el lobby judío, también es muy importante en Estados Unidos. Son bloques de poder realmente importantes. Entonces el margen de maniobra es estrecho, pero que sí que existe. ¿Qué ocurre con Trump? Pues desde que Trump llegó a la Casa Blanca no ha llevado una política exterior definida. Obama llevó una política exterior más o menos definida. Laxa o no laxa, acertada o no acertada, pero llevó una política definida. Era una política de confraternización, una política de hablar, de reuniones. Bien, como sea, podrá gustarnos o no, pero la llevaba. Se vio en Cuba, se vio con Irán, con el tratado nuclear, se llevaba mejor con la Unión Europea. Llega Donald Trump y no, o sea, todo lo hace al contrario. Él ha llegado a afirmar, sin correr mucho, hace 15 días, que él ha dinamitado el acuerdo nuclear con Irán porque lo había firmado Barack Obama. Hombre, eso lo puede decir, pues no sé, el portero de mi finca, ¿no? Pero no el presidente de los Estados Unidos. En esta escalada de tensión con Irán, hace unos días, Teherán lanzaba un mensaje rotundo, que tiene a 17 agentes de la CIA en su poder. ¿Esto es verdad? ¿Es un farol? Personalmente lo dudo. ¿Lo dudas? Sí, lo dudo. Que pueda tener a alguien que colabore para el servicio... Porque estaría diciendo que los servicios de inteligencia de Estados Unidos son muy malos. O sea, lo estaría dejando en mal lugar, ¿no? Que los ha descubierto. Hombre, el Mujabbarat iraní es muy bueno. Pero bueno, en cualquier caso, no, yo eso... No lo sé, es probable, puede que sea así, pero personalmente lo dudo, porque los habrían sacado ya a pasear, como hacen siempre, ¿no? Lo que sí es cierto es que Irán, Ali Khamenei, el líder supremo iraní, es mucho más listo que Donald Trump. Está jugando mucho mejor sus cartas. Realmente está haciendo lo que quiere. O sea, Donald Trump lo está amenazando, me voy a ir del pacto nuclear, y el otro le dice, me da igual. Es que te voy a poner sanciones y entonces lanza un nuevo misil. Esta semana pasada, el jueves o el viernes, no recuerdo exactamente, presentaron el nuevo misil Borkan 3, un misil de largo alcance, y no tiene ningún problema. Entonces, es que te voy a poner sanciones porque estás superando la producción de uranio, y el otro le dice, me da igual porque sigo haciéndolo y encima te lo demuestro. O sea, que no me escondo. ¿Qué ocurre? Que Irán, estratégicamente, o sea, en su región, ¿vale?, en su parcelita de territorio, es mucho más fuerte que Estados Unidos. Tiene por una parte el apoyo de Rusia. Rusia no se va a poner nunca en contra de Irán, por lo menos por ahora, y dudo que en el futuro lo haga. Tiene el apoyo de Siria, no es nadie, porque en ese momento Siria no es nada. Pero Irán tiene mucha penetración en Siria. Bashar al-Assad sigue en el poder porque tiene el apoyo del IRGC y de la Fuerza al-Quds, que es la fuerza paramilitares iraníes, y después está hostigando a Arabia Saudí con los rebeldes hutis. Tiene mucho poder. ¿Estados Unidos qué está haciendo? Pues nada. No sé si tenemos las declaraciones del presidente iraní anunciando, o mejor dicho, amenazando con desatar la madre de todas las guerras, al Reino Unido. Vean. جنگ با ایران مادر همه جنگ هاست. باز هم تکرار میکنم. شما نمیتونید امنیت ما رو خدشه‌دار بکنید بعد در انتظار امنیت خودتون باشید. و اگر آمریکا واقعا مذاکره میخواد قبل از هر کاری
باید کل تحریم رو برداره. حالا میخواد تو برجام بیاد یا نیاد خودش میدونه. Salvador, ¿cómo hay que interpretar estas declaraciones o amenazas o bravuconadas? Primero como bravuconadas, perfecto término, y después hay que tener en cuenta cómo está la política en Irán. Hassan Rouhani es el primer ministro iraní, está enfrentado a Ali Khamenei, que es el líder supremo y es quien realmente manda en Irán, está enfrentado al jefe del IRGC, está enfrentando a la fuerza Al-Quds y básicamente está enfrentando a todo el mundo. Él siempre ha abogado por el diálogo. Él, Hassan Rouhani, nunca ha abogado por el enfrentamiento directo con Estados Unidos. Hassan Rouhani siempre ha sido muy moderado a la hora de desarrollar el plan de armas nucleares. Entonces, que ahora diga esto, pues es o me alineo con los que realmente mandan o me voy a ir al paro. O sea, yo a él, a lo que diga Rouhani, yo mucho caso no le haría, a lo que diga Khamenei sí. Salvador, antes de despedirte, una pregunta a mí siempre me ha llamado la atención. Más allá de que Irán sea un gran enemigo de Israel en la región, seguramente el principal enemigo de Israel, sí. Que Israel se siente una isla en esa región, bueno, tiene tangencialmente el apoyo de Arabia Saudí, pero en fin, Irán, olvidando que Estados Unidos es un gran aliado de Israel, Irán no sería un país con el que Occidente podría llegar a acuerdos, podría hablar de una manera más natural que con otros regímenes más radicales, ejemplo Arabia Saudí. Porque muchas veces se denuncian los atentados contra los derechos humanos que se cometen en Irán, pero los de Arabia Saudí, como se comercia con este país con muchísimo entusiasmo, pues parece que allí todo es un paraíso. Sí, en eso estoy completamente de acuerdo, que parece que todo es un paraíso, pero la verdad es que no está el paraíso. El problema de llevarse bien con Irán es la claridad en ese llevarse bien. Es decir, si la Unión Europea establece relaciones con Irán abiertas, el iraní, o sea, Irán, por historia y porque siempre lo ha hecho y porque lo está haciendo ahora y porque lo hará mañana y el mes siguiente, siempre va a tener una doble agenda. Por ejemplo, Irán, la Unión Europea está a favor de calmar las aguas y mantener el pacto nuclear, en fin, suavizar un poco la situación. Pero lo que nos damos cuenta es que Irán sigue con sus políticas de apoyo a Hezbollah en Venezuela porque me interesa. Estoy metiendo medios de comunicación financiados desde Teherán en determinados países porque desestabiliza, en España lo estamos viendo con Hispan TV. Apoyo partidos de extrema izquierda en algunos países porque me interesa, porque desestabiliza. Entonces, ¿hasta dónde se puede decir vamos a llevar una política abierta de confraternización con un país que después por detrás me la está jugando? Porque es que es triste, pero es que es así, es que la está jugando por detrás. Salvador Burguet, analista de inteligencia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Me ha parecido muy interesante la entrevista y todos los temas que hemos ido tratando. Espero verle pronto por aquí. Cuando queráis. Nos marchamos a publicidad. A la vuelta, Pedro Zapata, analista político venezolano. Ojo a lo que ha hecho Trump con Nicolás Maduro. A la vuelta. Seguimos en la redacción abierta a la que se incorpora Pedro Zapata, analista político venezolano desde Valencia, Venezuela. Correcto. Muy bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Javi, buenas noches. La última de Trump. No quiero decir con esto que sea negativo lo que ha hecho el presidente de los Estados Unidos, pero ha congelado las cuentas de Nicolás Maduro, del gobierno venezolano que tiene en Estados Unidos. Aquí varias cuestiones. Por un lado, habrá quien diga cómo es posible que los señores chavistas, Nicolás Maduro, que van de revolucionarios, cómo pueden tener esas cuentas, esos dineros en el enemigo, en el imperio, en el país capitalista por excelencia que son los Estados Unidos. Esto que supone, por un lado eso, Pedro, y sí, por otro lado, supone una amenaza más en esta escalada de tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Recordemos que Trump apoya de manera evidente, también lo hacía Obama, la política exterior de Estados Unidos, lo hemos visto anteriormente con Salvador Burguet. Pues más o menos, pase quien pase por la Casa Blanca, suele seguir una coherencia. Por lo tanto,
¿Es un paso más en su apoyo a Guaidó y tratar de derrocar de una vez por todas el régimen chavista? A ver, ahora mismo los esfuerzos, digamos, en el cese a la usurpación, que es el paso que quiere dar la oposición venezolana para poder hablar de un futuro para el país, de elecciones democráticas y demás, de una transición y de democracia, ahora mismo está pasando por una fase de las negociaciones que se estaban dando en Noruega, luego en Barbados. Distintos voceros del gobierno norteamericano han manifestado opiniones muy diversas respecto a estos diálogos. Más recientemente John Bolton las consideró que no estaban haciendo conversaciones serias, por lo que se podría pensar que estas nuevas sanciones son una vuelta de tuerca más para apretar al régimen de Maduro y que la negociación con la oposición venezolana se dé bajo otras circunstancias, ¿no? Yo creo que es importante aclarar varios conceptos sobre estas nuevas sanciones, sobre esta nueva orden ejecutiva, porque algunos medios incluso han hablado de embargo y lo han comparado con la situación de Cuba y la situación de Irán. Nada que ver, que no va del todo hasta ese nivel, ¿no? Entonces, esta mañana el procurador designado por Guaidó ha aclarado unos puntos y yo creo que es interesante compartirlos. El primero de ellos es que prohíbe, digamos, en cierta medida, el apoyo al régimen de Maduro. Esto lo que quiere decir es que prohíbe cualquier tipo de transacciones, negocios y prestación de servicios al régimen de Maduro. Esto también da un enfoque particular a empresas chinas, por ejemplo, que siguen transando con el régimen madurista, ¿no? Luego, el embargo, si se puede hablar de embargo, es contra el régimen, no es contra Venezuela. Es decir, no afecta a las operaciones entre privados. Si una empresa privada europea quiere transar con una empresa privada venezolana, puede hacerlo sin ningún tipo de problema, cosa que no ocurre en los embargos, por ejemplo, en el caso de Irán o en el caso de Cuba. Además que esta orden ejecutiva deja por fuera de las sanciones todo lo que tiene que ver con alimentos y medicamentos. Se sabe que el régimen madurista va a usar esta nueva orden ejecutiva como punta de lanza para decir que Estados Unidos es el que tiene empobrecido a Venezuela con la guerra económica, pero es claro que los alimentos y los medicamentos no entran dentro de la orden ejecutiva, por lo que es una excusa barata, ¿no? Luego, además, refuerza la protección de los activos venezolanos en Estados Unidos. El caso de Citgo, por ejemplo, que es la filial de la petrolera en el territorio americano, no puede ser sujeta a una toma coactiva por alguno de los acreedores del gobierno venezolano, por lo que, digamos, que está protegiendo los activos de Venezuela para cuando haya el cese de la usurpación pueda tomarlos el nuevo gobierno venezolano. Y de hecho, lo que dice la orden ejecutiva es que esta quedará sin efecto en el momento que se acabe la usurpación por parte de Maduro. O sea, como podemos ver, es un ataque frontal en contra del régimen y no en contra de Venezuela ni de los venezolanos. Sí, porque esto se suele utilizar siempre como lo hacía Fidel Castro, es un ataque a Cuba, ¿no? Claro. Me atacáis a mí, pero en realidad, según el punto de vista comunista, estáis atacando a Cuba. Es decir, te envuelves en la bandera y lo que es un ataque a un régimen determinado lo conviertes en un ataque a toda una patria y a todo un pueblo. Sí, y hablan de un bloqueo total cuando no es el caso. De hecho, ese discurso ya lo vienen manejando desde la primera ola de sanciones y es completamente absurdo porque, por ejemplo, hace poco salían unas fotos de la dichosa caja CLAP, que es la caja de alimentos que reparte el gobierno venezolano, el arroz de Guyana, las lentejas de Colombia, la leche en polvo de China. Si Venezuela está bloqueada por Estados Unidos y no puede ingresar ningún producto del extranjero, ¿cómo el mismo gobierno lleva productos extranjeros? Es que se cae su propio argumento. Pedro, además, se va a reunir el Grupo de Lima con representantes de 60 países, lógicamente con la mirada puesta en esta decisión adoptada por el presidente de los Estados Unidos, por Donald Trump. ¿Qué podemos esperar de esta conferencia de Lima? Porque en esa misma conferencia va a haber aliados del propio chavismo. Sí, correcto. Esta conferencia fue organizada por la Cancillería de Perú para discutir, de hecho, digamos que el marco en que se encierra es buscar profundizar la democracia en Venezuela y buscar una salida democrática para el conflicto venezolano, ¿no? Entonces están distintos países, es un grupo mucho más amplio que el Grupo de Lima. Acaba de empezar hace escasa media hora la reunión. Lo más probable es que termine el resultado de esta reunión sea un documento donde se invita a las partes a seguir negociando, donde se invita a que la salida sea pacífica. Yo dudo que tenga un impacto muy importante, ¿no? Lo que sí es cierto es que estas recientes sanciones van a cambiar la posición y el discurso de muchos de los países que se reúnen en esta mesa, ¿no?
Hay quienes dicen que va a ser perjudicial, que esta nueva posición de Estados Unidos va a alienar a los países de la Unión Europea, por ejemplo, y algunos países del Grupo de Lima. Yo no creo que sea del todo así, porque de nuevo, si revisamos el documento a fondo, podemos constatar que no prohíbe, por ejemplo, el ingreso de medicamentos y alimentos al país, y que lo que busca es sancionar y castigar únicamente al gobierno, a sus instituciones y a sus personeros, no a los venezolanos, no a los privados que quieran seguir trabajando en el país, ¿no? Ya, pero está esa tentación de que puedan usarlo como coartada, ¿no? Vamos al Grupo de Lima en esta conferencia y vamos a volver a tratar de lanzar ese mensaje del ataque del imperio que trata de bloquear al pueblo venezolano. Aunque esto ya hemos visto que, si lo analizas en profundidad, no tiene ningún viso de verosimilitud. Claro, el tema es que yo creo que ese discurso funciona muy bien y es muy potente de cara a los medios y de cara a la población general, que tenemos la mala costumbre de quedarnos en lo superficial, de no indagar más, ¿no? Pero yo creo que por parte de los gobiernos serios, que yo considero gobiernos serios, a todos aquellos que han manifestado su apoyo a la salida democrática de Venezuela, son las primeras democracias del mundo, yo creo que no van a caer en ese chantaje absurdo por parte del régimen venezolano. Lo que sí es cierto es también ver cómo avanzan las negociaciones de Barbados. Hay distintos periodistas con buena fuente que dicen que incluso podría llegarse a un acuerdo antes de final de año, y que ya algunos de los personeros del régimen madurista que se oponían a la salida electoral están abiertos a que haya una salida electoral. Cosa que no es del todo negativa, pero yo lo he dicho en esta mesa antes y lo reitero, el problema no es la salida electoral, el problema son las condiciones en las que se den esas elecciones. Y por lo menos Estados Unidos no está dispuesto a aceptar unas elecciones en las que Maduro siga en el poder. Hablando de la situación interna de Venezuela, recordemos que Juan Guaidó es el presidente de Venezuela. Ya el hecho de que el régimen chavista, Nicolás Maduro, acepte que dentro de tu territorio hay una persona que dice que es el presidente, que para nosotros lo es, pero que va dando actos, conferencias y charlas como presidente de Venezuela. Eso ya da una medida, refleja la debilidad del régimen. Yo no sé si con Hugo Chávez hubieran llegado a tanto, me refiero a la oposición, pero ese hecho está encima de la mesa. Y hace unos meses, cuando liberaban a Leopoldo López, Juan Guaidó parecía que en aquella jornada que salían millones de personas a las calles de toda Venezuela, podría ser el momento en el que definitivamente derrocasen al régimen chavista. Aquello no ocurrió porque Maduro aún sigue conservando la lealtad de las fuerzas chavistas, de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A ver, Maduro es la cabeza del Ejecutivo, sin embargo, a su alrededor hay personas, digamos, que son del mismo régimen, que son muy poderosos. Estamos hablando, por ejemplo, del caso de Diosdado Cabello, que también tiene mucho poder dentro de las Fuerzas Armadas o con piezas clave de las Fuerzas Armadas. Hablamos de Tarek El Aissami, que hace poco acaba de salir una orden de aprehensión por parte de los Estados Unidos en su contra como narcotraficante. Y son personas que tienen mucho que perder, por lo que las fichas que ellos tengan, por ejemplo, dentro de las Fuerzas Armadas, las van a tener agarradas con mucha fuerza, porque de ellos depende que digamos que de estas Fuerzas Armadas dependen que estas personas no salgan del poder y que no tienen escapatoria, porque hay otras personas que están dentro del régimen madurista que quizás se puedan acoger a alguna serie de beneplácitos por parte del gobierno americano o incluso ante la justicia venezolana en el futuro, pero hay otros individuos que no, como es el caso de Diosdado Cabello, como es el caso de Tarek El Aissami, como es el caso de muchos que se han visto involucrados en violaciones flagrantes a los derechos humanos, y son estos los que tienen todo que perder y no les interesa que haya un cambio. En cambio hay otros políticos dentro del chavismo que ven la posibilidad de mantener una vida y un futuro en una Venezuela del cambio. Entonces, a esas son, digamos, las personas a las que hay que tratar de ver que puedan obtener más poder dentro de su cúpula para poder avanzar en las negociaciones, ¿no? Y definitivamente en la libertad de Venezuela. Pedro, ¿el final del chavismo lo veremos por grietas en el propio régimen antes que por la fuerza de la oposición? Yo creo que es una combinación de ambas. La fuerza de la oposición es muy importante y por eso Juan Guaidó ha insistido en la movilización de calle, aunque por supuesto se ha visto complicado en tiempos recientes porque la gente
digamos, respecto al nivel de momentum altísimo que había en enero, a día de hoy algunos se sienten defraudados, algunos se sienten cansados, pero insisten en la movilización de calle, eso por un lado, y por otro lado sí, definitivamente lo vemos con la liberación de Leopoldo López, lo vemos con el escape de Iván Simonovic, lo vemos en distintos, bueno, cuando apresaron a Juan Guaidó y lo liberaron al cabo de unas horas, vemos que hay un quiebre dentro del chavismo, y esas grietas son importantísimas. Pensemos que el chavismo es un dique agrietado y que la oposición es esa fuerza con algo que viene con mucha potencia, ¿no? Está golpeando sin duda esas grietas, que ya las hay, y grandes dentro del chavismo, pero es que no apreciamos el momento en el que van a caer, porque por un lado, en el exterior tienen el apoyo de Cuba. Cuba tampoco está tan fuerte como hace unos años. De hecho, que no esté Fidel Castro, bueno, seguramente esté Rusia desde atrás también apoyando, pero tiene el apoyo exterior de Cuba, pero dentro del propio chavismo, esa grieta que trata de aprovechar la oposición, ¿qué más puede ocurrir? Me refiero, es que la crisis alimentaria ya es evidente, los venezolanos están rebuscando en los cubos de la basura. Las manifestaciones en las que veíamos cómo la propia Guardia Nacional Bolivariana disparaba con balas, matando a decenas de manifestantes. ¿Qué puede pasar ahí, Pedro? A ver, yo creo que es muy aventurado tratar de llegar y decir, bueno, es que va a terminar en un conflicto civil, es que va a terminar... Es que yo sinceramente creo que pasado mañana nos podemos despertar y de repente Maduro ya no está. Porque ¿qué pasa? Hay muchas cosas que están ocurriendo tras bastidores. Que no las vemos y que no las vemos y no las sabemos. Incluso creo que es mejor que sea así. Y que definitivamente pueden lograr que haya un quiebre y que puede ser más pronto de lo que esperamos, de hecho. Pues así sea, ojalá. Pedro Zapata, analista político, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos despedimos, volveremos mañana a las 8 de la tarde. Recuerde que en eltorotv.com pueden seguir la mejor información y el mejor análisis. Buenas noches, hasta mañana.